el sistema renina-angiotensina. Para hacer interactiva la noche. Hipertensión. Exactamente. Insuficiencia cardíaca. Exactamente. La hipovolemia. Hipovolemia también. Y el infarto de miocardio. Son patologías en las que se estudia mucho el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque interviene en en esos casos, este sistema resulta contraproducente para nosotros. ¿Ya? Ahora, todo comienza con la secreción de renina. Recuerden que es sistema renina-angiotensina, aldosterona. No se olviden de la aldosterona, porque usualmente cuando nosotros estamos en estadios hipovolémicos, ¿ustedes qué creen que puede pasar con el potasio? ¿Se elevaría o se disminuiría? Disminuye. Exactamente, es probable que se disminuya por el efecto de la aldosterona. Se activa todo el mecanismo. Entonces, todo parte desde la renina. La renina es producida por las células yuxtaglomerulares. Ahora, yo me pregunto, todo parte desde ahí. ¿Qué estimularía la producción de renina? Concentración de cloro. Ya ahí donde se concentraría el cloro. Túbulo distal. ¿En qué parte? Inicio del túbulo distal. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué más me puede estimular la producción de renina? Los receptores beta-adrenérgicos. Exactamente, el sistema nervioso simpático. ¿Qué más me puede estimular la renina? Me falta una cosa más. Hipoperfusión. Exactamente, hipoperfusión. La angiotensina 2 la inhibe, la secreción de la renina. Entonces, todo comienza así. Comienza cuando me empieza a llegar poco cloruro de sodio en mi mácula densa, cuando la presión en la arteria renal aferente disminuye. Esto es receptado por los vasoreceptores o también llamados receptores de presión o por estimulación simpática. Y todos estos mecanismos están asociados a una disminución en la perfusión renal. ¿Ya? Entonces volvemos a esta imagen donde encontramos el... ¿Quién quiere entrar? Yo soy el cuerpo. Okay. Entonces vamos a esta imagen en donde encontramos el aparato yuxtaglomerular, del que hablamos en parte en la clase pasada y del que prácticamente habló su deber. Tenemos aquí a la arteriola aferente con las células yuxtaglomerulares que vienen entre ellas. Recuerden que son células que son parte prácticamente de las células miepiteliales o musculares. Tenemos a la mácula densa y las células mesangiales. Ok. El compañero nos mencionó sobre la poca llegada de cloro a la mácula densa. Perdón, él habló del túbulo distal y habló del inicio del túbulo distal. Ya. Hay libros que dicen que sí, que la mácula densa se encuentra en el túbulo distal, pero hay otros que me dicen que se encuentra al final del asa de Henle. Es un lugar entre el asa de Henle y el túbulo distal. Ya, entonces, podemos decir y quedar entre nosotros en que la mácula densa queda en el asa de Henle. ¿Por qué? Porque recuerden que en la nefrona tenemos, en los túbulos, perdón, tenemos, bueno, lo mismo en la nefrona. En los túbulos tenemos varios tipos de transportadores. Eso lo podemos ver en una diapositiva que tengo por acá. Voy a buscarla. Tenemos varios tipos de transportadores, ¿ya? Tenemos acá a nivel de túbulo proximal los transportadores o la primacía del transportador de sodio, donde todos los transportadores tienen sodio para secretar hidrógeno, sodio para junto con la reabsorción de sodio reabsorber glucosa, aminoácidos, fosfato, etc. Tenemos aquí
en el asa de Henle, viene el túbulo proximal, ¿verdad? Y luego viene aquí el asa de Henle. Y tengo aquí esta, tiene un puntero láser. Puntero láser. Aquí está puntero láser. Bueno, tengo aquí en el asa de Henle ahí está. Tengo aquí un cotransportador de sodio, potasio, 2-cloro. Miren aquí que está, no es la forma más o menos está dibujado, pero aquí está. El punto es que este transportador que deja ingresar todo ese sodio es el chismoso de la mácula densa. Es el que le dice a la mácula densa, oye, tanto de sodio y tanto de cloro me está llegando. Ahora, teniendo en cuenta que es aquí donde se encuentra este transportador que le va a avisar a la mácula densa, podemos decir que, y definir que sí, que la mácula densa se encuentra en el asa de Henle, más no en el túbulo distal. En el túbulo distal prima otro transportador que es un cotransportador, es decir, reabsorbe juntos sodio y cloro. ¿Ya? Podemos quedar así. Pero una vez más, está como termina. Doctora, es que bueno, yo tenía entendido como se he leído en los libros que dice túbulo contenedor distal. Sí. Y bueno, en las preguntas que usted dijo, entonces estaría mal esa respuesta. Claro, o sea, les digo que en definición podemos quedar entre nosotros que la mácula densa queda en el asa de Henle. Pero una vez más les digo, no está mal decir que está en el túbulo contorneado distal. Recuerden que nosotros no creamos el riñón, sino que dependiendo de cómo lo estudiamos, lo dividimos. ¿Ya? Así que sí, tanto está bien decir que está en el túbulo distal como decir que está en el asa de Henle. Déjenme buscar aquí para que quedemos en eso. ¿Dónde está esto? ¡Ay! Ustedes, aquí está, función renal excretora. 445 y unidad canónica. No, aquí no está, perdón. Está en sistema de electrones, capítulo 23, 471. Creo que él dice, aquí dice mácula densa en asa de Henle. A ver. Acá está mácula densa. Aquí está. La mácula densa se encuentra adyacente a las células yuxtaglomerulares y está compuesta de células epiteliales columnares especializadas. ¿Sí ven el libro, verdad? ¿Sí? ¿Están viendo el libro? Sí, sí. Ah, ya, Sí, ven la parte resaltada, ¿verdad? Está muy chiquito. A ver, ustedes me dirán. Ya les hago el zoom con todo gusto, chicos. Ustedes me piden y yo les doy. A ver. Ok, aquí estamos en mácula densa. Esto es Goodman y Gilman. Es la última edición. No me acuerdo de qué año. Ayer salió este libro. Ayer lo publicaron. No, mentira, es la última edición. Ayer yo lo encontré. No me acuerdo de qué año, pero ayer lo encontré. Listo. Aquí podemos ver que dice que la mácula densa se encuentra adyacente a las células yuxtaglomerulares y está compuesta de células epiteliales columnares especializadas en la pared de la porción de la rama ascendente gruesa que pasa entre arteriolas aferentes y eferentes del glomérulo. ¿Ya? Entonces está como al final de la asa de Henle, casi terminando, y al inicio del túbulo distal. Está como que en el limbo, por decirlo así. Ahora, déjenme ver aquí donde me describe su relación con, aquí está. La regulación de la vía de la mácula densa depende más de la concentración luminal de cloro que la del sodio. El transporte de cloruro de sodio a la mácula densa está mediado por el SIN portador. Esto suena muchísimo mejor que decir cotransportador, ¿verdad? El SIN portador, sodio, potasio, 2 cloro. ¿Ya? Entonces, por esa relación, podemos decir que sí, que la mácula densa está en el asa de Henle. ¿Ya? Ahora, ¿en dónde yo he visto que la mácula densa está en el túbulo distal? Un libro así, no me acuerdo, pero sí lo he leído.
Y también lo dice en esta imagen de Wikipedia. Le estoy diciendo que Wikipedia es la referencia más válida para basarnos, ¿no?, entre las verdades, pero sí es verdad, sí han dicho que la mácula se queda en el túbulo distal, así que no es la cosa más equivocada decirlo, ¿ya? Entonces quedamos en eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Sí. Entonces, Absolutamente. ahora, entonces, volviendo al aparato yuxtaglomerular, allá, habíamos hablado de los estímulos de la renina. Entonces, todo comienza con el asa de Henle, en el que, todo se empezó a filtrar, todo bonito, salió el líquido, se fue por el túbulo proximal, y de pronto, recuerden que se iba por el camino tortuoso, bajaba, subía, le tocaba ya subir, y de pronto, ve, aquí está dibujado, sale la orina, me volvió a quedar sin punterolas, sale la orina, se va, fue, llegó, trepó, ¿sí ven? Ve, ¿verdad? Aquí está el asa de Henle. En lo que llega aquí, de pronto no le llega el suficiente cloro. Recuerden que está definido principalmente por el cloro. O sea, si le llega poco cloro, a ella no le importa ni el sodio, no. Si le llega poco cloro a la mácula densa, ella dice, ahí hay algo. ¿Por qué no me está llegando suficiente cloro? ¿Es que acaso el túbulo proximal está reabsorbiendo demasiado? ¿Es que acaso el flujo sanguíneo está muy lento? ¿No me está llegando suficiente sangre? Entonces va y le dice a la renina, va, y ella de aquí chisme acá. Y se empieza a producir la renina y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya. Ahora, el siguiente es el vasoreceptor. El vasoreceptor. De pronto, llega, los vasoreceptores sienten, no están siendo estirados lo suficiente. Ya, recuerden que la sangre con su presión estira los vasoreceptores, no están siendo estirados lo suficiente. Entonces, viene la pregunta, ¿será que no me estoy estirando lo suficiente porque no me está llegando sangre como debe llegarme? Entonces va y le avisa a la renina para que empiece y se desencadene todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y para terminar, la norepinefrina. Recordemos que un estado hipovolémico es un estado que estimulará el sistema simpático, ¿ya? Así como para resumirlo y tenerlo razonado, ¿sí? Son tres cosas que me le avisan al riñón que hay un déficit de sangre, por decirlo así, ¿sí? Ahora, ¿y por qué tenemos todo este mecanismo para hacerlo? Recuerden que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco. Y no sé si recuerdan también que Burton comparaba el hígado, el tamaño del hígado con el riñón. Ya, ¿dónde está? Me encanta. Porque eso pone en contexto la cantidad de sangre que le llega al riñón, o sea, lo inmenso de su responsabilidad. Ustedes recuerden que la sangre es prácticamente nuestra vida. Entonces es eso que baña nuestras células, las alimenta, las desintoxica. Entonces imagínense recibir tanta cantidad de sangre. Y aquí está. El aporte sanguíneo a los riñones por término medio es del 20% del volumen cardíaco. Chévere. Pero en términos de flujo por 100 gramos de peso, el flujo sanguíneo renal es 4 veces mayor que el flujo al hígado o al músculo en el ejercicio y 8 veces el flujo sanguíneo coronario. O sea, recuerden que una vez más, creo que ya se los había mencionado, el hígado recibe demasiada sangre, incluso recuérdense que su composición es prácticamente sangre, porque está formado por sus sinusoides, etc. Entonces, y además, prácticamente ocupa la mitad de nuestro abdomen. Entonces, imagínense, un órgano chiquitito, que entre sus medidas de longitud están unos 9 centímetros, recibe muchísima más sangre que el hígado. Entonces, aparte de eso, él no se puede dar el lujo de que, si se me elevó la presión porque corrí, que si me está llegando muy poca sangre porque estoy deshidratado, porque no tomé agua, porque me pasé vomitando,
porque tengo chucha y sigo vomitando, qué sé yo. Entonces, él tiene sus mecanismos para que le llegue siempre la misma cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, por más que fluctúe en nuestra presión sistémica, en el riñón la presión va a mantenerse, ¿sí? Y claro, y como todo en esta vida, existe un límite. ¿Alguien sabe cuál es el límite de esas presiones? O sea, ¿hasta qué punto ya el riñón no puede seguir manteniendo su función perfecta? 80 milímetros de mercurio, ¿no? Más o menos. Si no me equivoco, era 75. Déjame, por aquí decía. Harrison decía En 80. menos de 40. Déjame ver, por aquí decía 75. Vamos a quedarnos igual con la de Burton, ya. Igual no queremos que... Por aquí decía, si no me equivoco, era 75. Eso va de deber, ¿ya? Pero yo me muero donde no sé 75. Ya, ahora, siempre ponen este tipo de presiones. Creo que era 75 o 130. 75 es lo mínimo. Ya, el máximo no lo recuerdo exactamente. Pero, no sé, siempre ponen presión arterial en los libros. Siempre ponen presión arterial. No me dicen presión arterial sistémica, perdón, sistólica, no me dicen si es diastólica, pero sí hay algo que sé y me gustaría transmitírselo. Es que Ahí decía la media. la media, exactamente. La función que al riñón le corresponde y es de su interés y la que ustedes tienen que mantener siempre y estar pilas es la presión arterial media. Ya. La presión sistólica me está diciendo la cantidad de sangre que está perfundiendo a qué órgano es más importante, el cerebro. Entonces, si cae esa presión, el cerebro se está fregando. Ahora, durante la diástole, ¿qué órgano se está irrigando? El corazón. Exactamente, porque es el único que durante la diástole se está llenando de sangre. ¿Ya? Entonces, la presión diastólica es la que le compete al corazón, pero la presión arterial media es la que le compete al riñón. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que aprender a calcular la presión arterial media y siempre que estén, sobre todo en terapia intensiva, la presión arterial media es de la que ustedes tienen que estar pendientes, ya que no se caiga, etcétera, ¿sí? Listo. Ahora, entonces aquí tenemos un cuadro en el que prácticamente se resume lo que hablé. Y tenemos este resumen, que es este cuadro, pero más simple. Y sin tantas letras. ¿Dónde está? Puntero. Entonces, cae la presión arterial, por ende, la presión hidrostática glomerular desciende, por ende, se va a filtrar mucho menos sangre, y al filtrarse mucho menos sangre irá mucho menos soluto a mi mácula densa. Entonces, ¿qué hará mi mácula densa? Va a decirle al sistema renina, me está llegando poco soluto, te estás muriendo. No le va a importar, solo secreta renina, se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona y aumenta la resistencia de la arteriola eferente. Ya vamos a ver cuál es la diferencia de si es aferente o es eferente. ¿Ya? Aumenta la resistencia arteriola aferente, pero miren lo que hace. Disminuye la resistencia arteriolar eferente. Este juego de aquí, de que la mácula densa, siendo una parte del túbulo, vaya y le avisa a la cabeza del riñón, prácticamente, por decirlo así, al glomérulo, donde están las células yuxtaglomerulares, se denomina feedback o retroalimentación túbulo-glomerular. Es decir, del túbulo va y le avisa, el túbulo le hace feedback al glomérulo. ¿Ya? Y todo este cambio en aumento de la resistencia arterial eferente y una disminución de la resistencia arterial eferente termina en una reabsorción, un aumento de la reabsorción proximal del cloruro de sodio. ¿Ya? Ahora, ¿alguien me puede decir qué es autorregulación? Homeostasis, ¿no? Sí, pero no. En el riñón. Eso era también creo que parte de la tarea. Autorregulación. ¿Dónde está? Era cuidar riñones o plasmático correcto, a pesar de que hayan variaciones en la presión arterial. Oye, por favor, Chilena, usted se te cortó, pero eso es.
Ya, ¿lo repito? Sí, por favor. Ya, bueno, dice que es la capacidad de mantener constante el flujo plasmático renal a pesar de los cambios de la presión arterial, ya que cuando había cambios en la presión arterial había el riesgo de que también haya, o sea, de que haya un cambio en la tasa de filtración glomerular, pero al mantener esta autorregulación, este flujo plasmático renal de forma constante, hacía que no haya variaciones en la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es su nombre? Angeli, Zúñiga. Angeli. Angeli. ¿Tú eres Angeli? No. Sí. Sí, Angeli. Sí, sí. Hoy alguien me corrigió alguien que se llamaba Angeli y me dijo Angeli. Ya, cuéntame, ¿cómo logra mantener mediante la autorregulación el riñón el flujo constante? Eso decía que era por, a ver, ¿cómo era? Ay, por la resistencia de la arteriola aferente, que esa no cambiaba, o sea, se mantenía constante. Era dependiente de la resistencia vascular. Esto es con la arteriola aferente. Miren, aquí es este párrafo. Miren, ¿qué página? 32. Ya, listo. Vamos a hablar de eso y aquí está la imagen. Ok, la autorregulación, tenemos estos dos tipos de mecanismos en el que el riñón mantiene su homeostasis. Autorregulación y retroalimentación tubulo-glomerular. La autorregulación es la más simple, como le explicó Angeli. Si a la arteriola aferente le llega muy poca sangre, se está distribuyendo muy poco, entonces la arteriola aferente lo que va a hacer es dilatarse, con el fin de que llegue más sangre. Olviden a la arteriola deferente aquí. Ahora, si de pronto llega una mayor presión a la arteriola aferente, lo que va a hacer ella es vasoconstriñirse, hacer más chiquita su luz, por decirlo así. Ahora, eso es así de simple, autorregulación, que la arteriola aferente se dilata o disminuye su luz, nada más. Y esto representa el glomérulo, claramente está, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la arteriola eferente, es algo totalmente diferente, y esto se da en la retroalimentación tubulo-glomerular y es producido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo hace la angiotensina. Ya. Si hay una disminución de mi filtrado glomerular, lo que pasa es que la arteriola eferente va a sufrir una vasoconstricción y la arteriola aferente va a dilatarse, respondiendo a la autorregulación. No me está llegando suficiente sangre, la arteriola eferente se va a vasodilatar y la arteriola eferente va a sufrir una vasoconstricción. ¿Ya? ¿Por qué? Por la angiotensina 2. ¿Qué pasa si la arteriola aferente reduce su luz, pero la arteriola aferente no modifica nada? Pues nada, simplemente disminuye la tasa de filtrado glomerular, disminuye el flujo plasmático renal, es decir, la sangre que va a pasar por el riñón, y disminuye la presión hidrostática del glomérulo, es decir, se va a filtrar un poco menos. ¿En qué casos pasa esto? Cuando tengo un aumento de la presión, ¿ya? Para que no se... Dígame. No, eso iba a preguntar, eso sería porque me acuerdo que el doctor dijo que como eran súper pequeñas las capilares o arteriolas, el aumento de la presión, o sea, provocaría un daño ahí. Claramente, por eso es que nosotros tenemos que controlar la hipertensión arterial, más o menos 75 a 130, pero no estoy segura cuál es el límite, pero hasta 200 no llega el límite de la presión arterial media, de eso estoy segura. Y hay personas que andan por la vida con su presión arterial de 225 a 180 a diario, ¿ok? Y esa presión arterial media, ustedes saben que no va a estar entre el rango de 75 a 130 o 150, ya voy a ver cuál es el límite, ¿ya? Entonces, por esa razón, el riñón va a perder, en este caso, en pacientes que andan con su hipertensión descontrolada, van a perder esta capacidad de tener todo ese flujo que va a entrarles por ese aumento de la presión, y toda esa presión va a transmitirse a los pequeños glomérulos y los va a destrozar, ¿ya? De forma crónica, claro está, y terminamos en microflujo. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo produzco una vasoconstricción en la arteriola aferente y dilato mi arteriola aferente? Me va a llegar mucha más sangre, ¿verdad? Y se va a detener esta sangre aquí. Pero,
¿Qué pasa, muchachos? Si yo detengo esta sangre aquí, se va a acumular la sangre, lo cual va a hacer que se aumente mi presión hidrostática y se filtre mucho más. Por ende, la tasa de filtrado glomerular se eleva y el flujo plasmático renal se detiene. Es decir, la sangre le va a costar pasar por aquí, se va a quedar retenida aquí, pero la presión hará que el riñón filtre más. ¿Sí? Ahora, posterior a esto, si se filtra más, me va a llegar mucho más filtrado a mi túbulo proximal, y si se enlentece todo ese filtrado, o sea, todo eso que yo filtre va a ir un poquito más lento, el túbulo proximal va a tener mucho más chance de reabsorber más cloruro de sodio, ¿ya? Que eso es lo que quieren si la mácula densa. Me está llegando poco soluto, eso significa que me estoy filtrando poco. Entonces, si estoy filtrando poco porque me llega poca sangre, no puedo perder soluto. Entonces, necesito darle más chance al túbulo proximal de que reabsorba más, ¿ya? ¿Y por qué no quiero perder soluto? Recuerden el sodio. Sodio, agua. Si estoy deshidratada, si tengo problemas, lo que más va a reabsorber mi cuerpo va a ser sodio, ¿sí? Listo. Ahora, ¿a qué se debe esto? Porque al ser la arteriola aferente y eferente arteriolas responden diferente a un estímulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Esta es la razón. Y aquí lo dice bonito. Dice, Burton Rose, aunque en tanto la arteriola aferente como el eferente están vasoconstreñidas, la arteriola eferente tiene un diámetro basal menor y como resultado, el aumento de la resistencia en la arteriola eferente puede ser más de 3 veces mayor que en la arteriola aferente. Y el efecto final será una reducción del flujo sanguíneo renal debido al aumento de la resistencia vascular renal y una elevación de la presión hidráulica del capilar glomerular. Listo. Y aquí está esta parte también muy importante. La probabilidad de una excesiva vasoconstricción se minimiza porque la angiotensina 2 también estimula la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras desde los glomérulos. Y la importancia de esta respuesta puede comprobarse al bloquear el aumento de la síntesis de prostaglandinas con los fármacos, o sea, los AINES. Y en este contexto, una dieta baja en sodio produce una isquemia renal más marcada debido al descenso de la perfusión y una reducción sustancial de la tasa de filtrado glomerular. Ya. Déjenme ver qué más. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si ustedes a una persona deshidratada le dan AINES? ¿Se imaginan? Calavera. Mande. ¿Qué dijiste? Iatrogenia. Exactamente. Esta es algo totalmente malo. ¿Sí? Tratemos de, primero, un paciente deshidratado, si llega a nosotros, tratar de sacarlo de ese estado de deshidratación. Paciente que ustedes ven mal, pegan feo, fiebre y todo, ustedes recuerden las pérdidas sensibles e insensibles. Paciente que le ponen bihidrohidrato. ¿Ya? ¿Vieron cómo estamos con lo de COVID? Una de las principales causas de muerte y porque prácticamente mala respuesta de nosotros, aparte de la congénita y nuestras comorbilidades, es por una mala deshidratación. Perdón, una deshidratación. ¿Ya? Aparte de eso, recuerden que tenemos disnea, recuerden que durante la respiración nosotros tenemos nuestras pérdidas insensibles, el paciente tenía fiebre, también se aumentan las pérdidas durante la fiebre, etc. ¿Ya? Entonces recuerden siempre mantener hidratado al paciente. Si no es por vía, al menos que tome agüita. Si pueden mucho mejor darle solo perfecto. ¿Ya? Entonces hasta ahí estamos. Creo que hasta ahí hemos comprendido, ¿verdad? Estamos bien. ¿Sí? Chicos. Sí, doctor. ¿Sí? No han desperdiciado su tarde de lunes. Ya terminamos. Y aquí vamos a diuréticos y nos vamos. Listo. Vamos a ver ahora los diuréticos. Y lo bonito y por qué vamos a ver en sí y cuál es el fin de ver ahorita diuréticos. Es para repasar los transportes de las diferentes partes de los túbulos. Hoy no vamos a ver todos los diuréticos, no se preocupen. Vamos a ver solamente los osmóticos, los inhibidores de la acetazolamida, perdón, ¿qué hablo? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa, los diuréticos decidídicos. Nada más, solo vamos a ver aquí, para acá.
Los agonistas de mineralocorticoides y los ahorradores de potasio los vemos en la clase que viene, que vamos a ver potasio. Entonces nos va a servir mucho mejor para repasar cómo el potasio se mueve en el riñón. Y comenzamos con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, y a la cabeza está la acetazolamida. Si en sí se utiliza los inhibidores de la anhidrasa carbónica para trabajar a nivel renal, qué sé yo, fundir un edema, un edema, me refiero a un edema, ustedes saben, de miembros inferiores, o qué sé yo, para tratar una hipervolemia. No, para eso no utilizamos los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ellos tienen otras funciones, como por ejemplo, el mal de las alturas o un glaucoma de ángulo abierto, cosas así. ¿Ya? Esas son funciones que no tienen nada que ver con el riñón, pero que nos sirven mucho para repasar el transporte a nivel del túbulo contorneado proximal, y para ser más específico, cómo se transportan, cómo el riñón, donde recordamos que se filtra absolutamente todo, y eso incluye ácidos y bases, es decir, los protones de hidrogeniones y también el bicarbonato, cómo es que el riñón los reabsorbe. Ya, ¿cómo es que el riñón los reabsorbe? Y aquí tenemos esto, que la verdad no me gusta, y se los prometo que si tenemos que hacer un repaso, se los hago bonito en una pizarra. Ya, porque no se ven los pasos. Entonces, quiero que primero se ubiquen. Sí se ve bien la imagen, ¿verdad? O necesitan que la acerque más. Sí, se ve bien. Ya, chévere. Esta imagen es de Katsu. Katsu se llama el libro de farmacología, ¿ya? Pero la información y donde ustedes pueden encontrar de forma muy bonita y ordenada la explicación de la función de los diuréticos, de cómo su mecanismo de acción, sus efectos adversos, incluso cómo actúan en la hemodinámica renal, es en Goodman y Gilman. Les pido, por favor, no les pido, van a tener que leerlo para hacer una tarea. ¿Y por qué van a tener que leerlo? Génesis, es muy importante que yo sepa cómo se supone que mueven los inhibidores, los solutos. Sí, es muy importante, y va a ser la única, o sea, ahorita que están viendo nefrología, es la única oportunidad que tienen de leerlo. Ya posteriormente no les va a interesar leerlo, solamente ustedes van a querer tratar al paciente. Pero ahora ustedes tienen que tener dentro de sí ese conocimiento, o al menos para tener el miedo de utilizar un diurético. Como quien dice, para que sepan ustedes el poder de un diurético y tengan un respeto hacia ellos, aunque sea duden solamente de una administrar. Ya, que sepan todo lo que hay atrás de un diurético. Comenzamos entonces con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, chicos. ¿Alguien tiene su cosa prendida? Eso, gracias. Quien haya sido, gracias. Ok. Comenzamos entonces. Tenemos aquí el transportador sodio-hidrógeno, ¿no? Un contratransportador, no, es un contratransportador. En el túbulo proximal existe No sé algo. si yo, pero creo que ya no se está proyectando. Ya no se está Dejo de proyectando. compartir, doctora. Ajá. Perdón, chicos. No se preocupe. Ahí voy, pantalla completa. Ya. Compartir. Ahí, compartir, listo. Entonces, vamos. Ya, entonces tenemos, ahí donde está el puntero. Tenemos entonces aquí este contratransportador sodio-hidrógeno. En el túbulo proximal existe algo que se llama primacía del transporte de sodio. ¿Y a qué se refiere eso? Que todo lo que yo quiera transportar, ya sea para reabsorber o secretar, voy a necesitar la reabsorción del sodio. Si yo necesito secretar hidrógeno, tengo que reabsorber sodio para secretar ese hidrógeno. Si yo quiero reabsorber glucosa, tengo que reabsorber sodio para reabsorber glucosa. ¿Ya? Entonces, así es como en el túbulo proximal se da la reabsorción del 65% del sodio. Gracias. Ok. Ustedes dirán, ¿qué significa esto de NH3? Tal vez, bueno, al menos yo no lo sabía. Bueno, así se llama este contratransportador. Bueno, esto me gusta más. Este intercambiador de sodio-hidrógeno. Entonces, sale el hidrógeno. ¿Y para qué ustedes creen que sale el hidrógeno? ¿El hidrógeno solamente sale y se orina? No. Los ácidos son tamponados, o como al autor le gusta decir también,
titulados. No solamente se van por la orina, no, tienen que unirse a otro electrolito, por decirlo, no, tienen que unirse a otro átomo, ¿ya? En este caso, a una molécula de bicarbonato. Esto es necesario que lo sepan. Para yo reabsorber bicarbonato, necesito secretar hidrógeno. Si yo no secreto hidrógeno, no voy a poder reabsorber bicarbonato. Es decir, y esto es hermoso, o sea, imagínense lo perfecto que es el riñón. Si yo tengo una alcalosis y estoy urinando bicarbonato, perdón, estoy filtrando todo el bicarbonato que yo no tengo en exceso. Si yo tengo una alcalosis metabólica, es decir, tengo un exceso de bases y una poca cantidad de hidrógeno, eso significa que no voy a poder reabsorber mucho bicarbonato, porque no tengo el suficiente hidrógeno para reabsorberlo, ¿verdad? Y lo mismo pasa y lo contrario pasa si yo tengo una acidosis, tengo demasiados hidrogeniones, ¿verdad? Y una parte de estos los voy a utilizar para reabsorber el bicarbonato, pero otra parte se va a quedar ahí en el filtrado porque ya no tengo bicarbonato para mover. Entonces se va a poner por ahí en el filtrado y lo voy a orinar. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante. Necesito hidrógeno para reabsorber bicarbonato. ¿Y por qué? Sale el hidrógeno y encuentra a su molécula de bicarbonato, se unen y forman el ácido carbónico. Y de ahí tienen que descomponerse en agua y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono es liposoluble y va a pasar, sin necesidad de un transportador, adentro, hacia la célula, ingresar a la célula sin pedir permiso. Y para eso necesitamos la acetazolamida. Tenemos la acetazolamida aquí y tenemos la acetazolamida acá. Esta es tipo 4 y esta es tipo 2. ¿Ok? Una en la membrana y otra en el citoplasma. Esto podría hacerse sin la acetazolamida, pero recordemos que... ¿Es la anhidrasa carbónica? Ay, perdón, la anhidrasa carbónica, tenían razón. Ay, disculpe. Es la anhidrasa carbónica. Gracias, estás atento. Era para eso, era para probarlo. Entonces tenemos a la anhidrasa carbónica. Ahora, como todas las enzimas, recuerden que nuestro cuerpo puede hacer todas las funciones sin las enzimas, pero necesita de las enzimas para realizarlo más rápido, es decir, de forma eficiente. No, eso es eficiencia, no, eso es eficacia, de forma eficaz, rápida. Entonces, entra el dióxido de carbono y una vez adentro se va a unir con una molécula de agua para formar otra vez por la acetazolamida, perdón, la anhidrasa carbónica, ácido carbónico, que se va otra vez a disociar en bicarbonato e hidrógeno. Y una vez dentro, el bicarbonato tiene su propio cotransportador con el sodio para ingresar hacia el intestino, donde se va a encontrar con los capilares y reabsorberse y volver a la circulación. ¿Ya? Recuerden que todo en nuestro cuerpo se filtra, pero necesita cada una de las cosas que se filtra una forma en particular para reabsorberse. Y esta es la forma de reabsorberse del bicarbonato. Entonces, tenemos aquí la acetazolamida. Si yo digo, miren, imagínense la persona que creó la acetazolamida. Yo digo, acá en el túbulo proximal se reabsorbe el 65%. ¿Qué pasa si yo le digo al túbulo proximal no reabsorba? Orinaré todo ese 65% entonces, ¿verdad? Podríamos decir eso, pero no, porque todo eso que yo no reabsorbí ahí, se va a reabsorber en el asa de Henle y se va a reabsorber en el túbulo distal. Es decir, no se va a perder del todo. Voy a perder una parte sí, pero no exactamente un 65%. Además, al yo inhibir a la anhidrasa carbónica, estaría perdiendo una gran cantidad de bicarbonato, entonces podría tener una acidosis. Pero en sí, no es que la acetazolamida produce per se una acidosis, porque por mecanismos que según Goodman y Gilman no están todavía dilucidados, no se pierde la cantidad de bicarbonato que debería. O sea, si se inhibiera la anhidrasa carbónica, ¿ya? Entonces, por esta razón, por su ineficiencia y por sus efectos adversos, la acetazolamida no se utiliza en sí como una dirección renal. ¿Entendimos? Sí. Perfecto. Ahora vamos a los diuréticos osmóticos, tampoco utilizados hacia la aplicación renal. Este actúa en el túbulo proximal y en el asa de Henle. ¿Cómo lo hace? Son sustancias inertes
que solo mueven agua por su concentración. Tenemos al manitol y a la urea. Recuerden que yo les había dicho que la urea es liposoluble, ¿verdad? Y que se podía mover libremente entre los compartimientos, es decir, sin concentrarse, no se diluía. Pero si yo la administro de una forma, en una cantidad mayor, puede concentrarse y mover agua. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, ustedes lo administran por vía intravenosa, perdón, por decirlo así, lo meten en el espacio vascular y mientras van por el vascular, ellas van deshidratando células, van agarrando el agua que se les pegue por donde pase. Entonces se filtra todo este exceso, ¿no? Y allá, y aparte de eso, el organismo piensa que tiene hasta hipervolemia, porque va deshidrata las células y el vascular está llenito de agua. Entonces él piensa que, el cuerpo incluso piensa que tiene un exceso de volumen. Entonces todo eso se filtra, imagínense, él piensa que tiene un exceso de volumen, imagínense con la cantidad que filtra. Entonces todo esto va al túbulo proximal, me altera totalmente la concentración de solutos en la médula. Recuerden que la médula se supone que es hipertónica, tiene una cantidad de solutos. Por eso es su forma de asa, para que los solutos se muevan de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, o de acá para acá. Se muevan aquí los solutos y ese movimiento de solutos me produzca la tonicidad. Es decir, al yo tener un transporte de solutos de aquí para acá, voy a tener muchos solutos flotando por aquí, por aquí, por acá. Entonces, voy a tener una médula hipertónica, pero no, viene aquí ese líquido, ese filtrado, con manitol o con urea, ya, y le dice, no, yo tengo más solutos que tú. Entonces el agua claramente no va a salir para ser reabsorbida, no, sino que se la va a llevar este líquido que tiene más solutos, se la va a pelear, ¿ya? Y así es como se van a orinar todo eso. No hubo cómo pelearle el agua porque ellos tienen más soluto, ellos mueven más agua. ¿Entendimos? El manitol y la urea se utilizan principalmente para un edema cerebral, por decirlo así. ¿Sí? Esa es una de sus principales funciones. Función en sí. ¿Qué les iba a decir? ¿Renal? En No. hipovolemia también. Sí. Sí, claro. Vamos al vascular, movemos agua. Y también cuando tenemos algún efecto adverso. Sí, exactamente, en hipovolemia, por ejemplo, en pacientes en diálisis. Ya, hay veces que los pacientes sufren mucho en sus primeras diálisis porque están acostumbrados a demasiada concentración de solutos en su cuerpo. Entonces, ese cambio después de la diálisis, en el que les vuelve una sangre que para su cuerpo, o sea, los solutos que están acostumbrados es hipotónica, bueno, pueden tener, creo que se llama síndrome de adaptación dialítica. Tienen alteraciones. Entonces, una infusión de manitol los puede estar salvando, ¿ya? Sí, tienes razón, amigo. Ahora vamos a quién es el que está que habla, para dar un puntito. Me quitaste el sueño, amigo. Vamos a diurético de asa y ya terminamos. El diurético de asa, el más conocido, es la furosemida. Más conocido, pero no el único. ¿Sí? De hecho, es curioso, la furosemida tiene su nombre comercial llamado... ¿Alguien sabe cuál es el nombre comercial de la furosemida, el más famoso? ¿Le suena? ¿No? Comienza con la. Bueno, La ASIC. exactamente, la ASIC. Perfecto. ¿Y alguien sabe por qué se llama la ASIC? Ni idea. Ok. Según Twitter, la ASIC se refiere a la 6, de 6. La 6. Porque la vida media de la furosemida son 6 horas. ¿Ya? Entonces ahí viene su nombre, la 6. Listo. La furosemida es un diurético de asa, ¿ya? Algo que me olvidé de mencionarle es que los diuréticos reciben su nombre dentro de su clasificación según el sitio de acción o su función, ¿ya? Vimos inhibidores de la anidasa carbónica, según su función se llama así. Diuréticos osmóticos, según su característica en lo que ellos producen, ¿no? No se llama diurético de túbulo proximal, no, se llama diurético osmótico. Pero diurético de asa se llama diurético de asa según el lugar donde actúa. También se le llama diurético de cima alta, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué. Y aquí nos encontramos con nuestro transportador muchísimo mejor dibujado.
sodio, potasio, 2 cloro. Este transportador se llama NKCC2. Importante que se llame así, que yo sepa que se llama así. No en sí, no es tan importante, pero sí es muy importante que yo sepa que en el asa de Henle tengo el transportador sodio, potasio, 2 cloro. Y que este transportador me reabsorbe el 25% del sodio. Ahora, lo que a mí me gusta mencionar mucho es que en el túbulo proximal yo reabsorbo el 65%. ¿Y en qué se podría traducir el 65%? En el que yo ahí voy a reabsorber lo que yo necesito para pagar mis cuentas básicas, como por ejemplo el teléfono, la luz, el agua, mi comida. Eso es lo que yo voy a reabsorber en el túbulo proximal, ya, para pagar mis funciones básicas en mi cuerpo. En el asa de Henle y en el túbulo distal, yo voy a reabsorber algo para pagar otro tipo de cosas, gastos extras que haga. Se me dañó el celular, tuve que pagar otro, me pidieron copias en la universidad, cosas así. Entonces, tenemos este transportador que ustedes pueden ver, reabsorbe 2 cationes y 2 aniones. Es decir, al reabsorber yo 2 cationes y 2 aniones, se supone que mi luz va a quedar electroneutra, ni positiva ni negativa. Pero ¿qué pasa aquí? Ustedes pueden ver aquí que entró, ¿verdad? El sodio se reabsorbe con su transportador, su bomba sodio-potasio, que siempre va a estar en la membrana basal, siempre en la membrana basal, ¿ya? Se va a reabsorber. Tenemos que el cloro también va a ingresar con este transportador de potasio, pero este potasio que salió de la célula regresa por la bomba sodio-potasio y retrodifunde otra vez a la luz. Y al retrodifundirse este potasio, que se supone que debe haber entrado para que esta luz quede electroneutra, va a darle un potencial de acción positivo. Es decir, no estoy reabsorbiendo en sí 2 cationes y 2 aniones, no. Estoy reabsorbiendo 2 aniones y 1 catión, dejándome positiva mi luz. Entonces, al estar el potasio aquí, con su luz positiva, ¿qué va a pasar? Este potencial de acción me va a repeler los cationes que se encuentran ahí. Y entre esos tenemos el calcio y el magnesio, que por repelerse por esta carga positiva en la luz, van a ser reabsorbidos por vía. ¿Qué vía sería esto? Intracelular, Paracelular. Perfecto. Y así es como se reabsorbe el magnesio y el calcio. Entonces, ¿vieron con la cantidad de electrolitos que se reabsorbe aquí? Entonces, imagínense la cantidad de electrolitos que yo perdería si bloqueo este transportador. Entonces, el diurético de asa tiene una gran capacidad, sí, 25% es bastante. Y no es tan inefectivo como en el túbulo proximal, que si yo no reabsorbo aquí, voy a reabsorber en el asa de Henle y en el túbulo distal lo que yo perdí. No. Si yo no llego y no reabsorbo en el asa de Henle, solamente el 5% de lo que estoy perdiendo se va a reabsorber en el túbulo distal y el resto lo voy a brindar. Así que sí voy a perder mucho líquido. Si lo que yo quiero es, por ejemplo, fundir un edema, tengo un paciente con hipervolemia, sí me va a servir bastante. Y además es un diurético con el cual yo tengo que tener mucho cuidado porque sí puede producir hipovolemia por su capacidad, pero también puede producir agotamiento hidroelectrolítico. Algo que no les había mencionado es que todo este sodio que no se va a reabsorber aquí, recuerden que sí es verdad, pierdo aquí el 65 que se va a reabsorber acá, un 25 y un 5, y al final eso representaría un 35% de sodio que iría hacia la nefrona distal. Ese sodio en la nefrona distal no significa que se va a nefrona distal, me estoy refiriendo por allá, por los túbulos conectores, por el túbulo distal recto, etcétera, no se va a perder. Se va a reabsorber por allá, muy lejos, antes de llegar y no poder hacer nada. Y se va a reabsorber, pero dependiente o por sacrificando al potasio. Se va a reabsorber ese sodio secretando potasio. Se llama un mayor flujo distal de sodio, es equivalente a una mayor secreción de potasio. Entonces, todos estos diuréticos a nivel del túbulo proximal, a nivel del asa y los diuréticos tecídicos que están a nivel distal, me van a producir como efecto adverso hipocalemia. Eso quiero que se lo memoricen. Ya, hipocalemia.
ustedes tienen que saber que todos los diuréticos me producen hipocalemia, excepto los ahorradores de potasio, claramente, y los de los mineralocorticoides, ¿ya? Listo. Entonces, esa es una de los efectos del diurético de asa. La hiperuricemia es uno de sus efectos porque pierdo demasiado líquido y el ácido úrico tiende a concentrarse y además aumenta su reabsorción a nivel del túbulo proximal. Recuerden que si yo estoy hipovolémica, mi túbulo proximal se va a activar mi sistema renal angiotensina aldosterona, va a entercerse el flujo plasmático renal, el flujo en mi túbulo proximal va a ir un poquito más lento y el túbulo proximal va a tener más chance de reabsorber, ¿ya? Y entre esas cosas que se van a reabsorber está el ácido úrico, que también por mi deshidratación en mi espacio vascular se va a acumular, entonces también se va a concentrar, entonces se va a elevar, ¿ya? Entonces, si por algún motivo ustedes van y ven a un paciente, o sea, ha pasado que, una vez escuché que al doctor lo llamaron, no me acuerdo para qué, pero ustedes acuérdense que un paciente con edemas, el hecho de que un paciente tenga edemas no significa que tenga una acumulación de volumen. No significa que el paciente esté hipervolémico. Un paciente con edemas, irónicamente, puede estar hipovolémico, acuérdense de eso. Y esa es una de las muestras en que ustedes nunca tienen que confiar su lógica a la lógica del cuerpo, sino ustedes tienen que estudiar la lógica del cuerpo y adaptarla a la suya. ¿Ya? Porque ustedes ven una persona hinchada, edematosa, y ustedes dicen, esa persona está llena de agua. No. Si ese paciente no tiene albúmina en su espacio vascular, no tiene proteínas en su espacio vascular, es decir, no tiene presión coledosmótica que mantenga la presión en el vascular, todo ese líquido se va a ir al espacio intersticial. Entonces ese paciente, ¿qué líquido va a tener en el vascular? Ninguno, prácticamente hipovolémico. Entonces, si yo le pongo un diurético de asa para que pierda ese poco líquido que le queda en su vascular, prácticamente no me va a ir muy bien, ¿verdad? Entonces, creo que fue así. Un paciente tenía edema, estaba todo edematizado y lo llamaron al doctor. Creo que así era la historia. Lo interconsultaron. Entonces, el doctor creo que preguntó si el paciente le habían administrado algún diurético y le dijeron que no. Entonces, el doctor mandó los exámenes y se encontró un ácido úrico elevado. Entonces, por ende, el doctor, o sea, con eso me dijo, mira, aquí yo te demuestro que se utilizaron un diurético. ¿Ya? ¿Entendimos eso? Hablé muy rápido. Chicos, ¿están ahí? ¿Ya se durmieron? No entendí lo de creatinina. No dije creatinina. Ah, no, un valor, dijo, no me acuerdo bien. Ah, el ácido úrico estaba elevado. Eso, el ácido úrico. Sí, porque sí habían utilizado un diurético, sí le habían administrado furosemida al paciente. Entonces el paciente había orinado mucho, o sea, Ah, y se concentra se el concentró. ácido Sí. Entonces el doctor me dijo, mira, si Ah, utilizamos ya, ya. furosemida. Ajá, sí. Entonces es el final del cuento. Ahora, terminando con el diurético tiacídico, muchachos, les pido aguante. Terminamos con el túbulo distal. El más conocido es la hidroclorotiazida. Recuerden que la presión arterial depende de varios factores, que si depende de el volumen intravascular, depende de la luz de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Depende del gasto cardíaco, sí, volumen intravascular, y depende también del gasto cardíaco. Entonces, y además aquí también interviene en esto de mantener el volumen intravascular, o al menos de la luz de los vasos sanguíneos. De esto depende el sistema renal angiotensina aldosterona. Entonces, una de las formas de yo controlar la presión arterial es con inhibidores, con un IECA o un ARA2, ¿ya? Pero también yo puedo controlar la presión disminuyendo el volumen del paciente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con diuréticos. Entonces, en la terapia antihipertensiva tengo IECA, ARA2, y también en la terapia combinada, es decir, puedo utilizar un IECA o un ARA2 con un diurético. Y a la cabeza, y el que más se utiliza es el diurético tiacídico. ¿Por qué? Porque solamente es un 5% de pérdida, muy bajo. ¿Ya? Y actúa a nivel del túbulo distal en este transportador sodio-cloro.
Además, el diurético tiacídico estimula la reabsorción de calcio y con esto es muy útil para prevenir la formación de cálculos de calcio. ¿Ya? Es decir, no por eso vamos a tomar diuréticos tiacídicos para no tener este cálculo, sino que tiene ese efecto beneficioso. ¿Ya? Y a la cabeza la hidroclorotiazida, es el más utilizado. Entonces, ¿qué más puedo decirles de esto? Creo que nada más. ¿No? ¿Listo, chicos? Doctora, una pregunta. ¿Cuál producía hiperuricemia? ¿Cuál es diurético? Diurético de asa. Gracias, doctora. Listo. Les va a quedar su tarea. Van a tener que leer Goodman y Gilman, la parte de diuréticos. Van a tenerla que leer despacito, con mucha paciencia. Les van a quedar aquí los dibujos, porque es con estos dibujos que ustedes lo van a tener muy bonito. Es que como que se complementa. Katsu no dice nada, sí, prácticamente no dice nada si lo comparan con lo que dice Goodman y Gilman. Y les voy a mandar un formato para que ustedes elaboren su resumen de cada diurético y les quede para ustedes mismos. Así que háganlo con todo el amor, para que lo puedan consultar después. Y imagínense si leer Goodman y Gilman, o sea, es feo porque es un libro medio grueso, porque a veces se mete en cosas genéticas que en sí no nos responde lo que nos estamos preguntando en ese momento. Sí vale la pena el tiempo invertido, así que un buen resumen les va a evitar que tengan que volverlo a leer de nuevo si alguna vez tienen ninguna duda. Y sobre todo les quedará más consolidado su conocimiento, que es lo principal y el principal objetivo de su trabajo autónomo, ¿sí? Entonces su deber lo van a encontrar el día de mañana a las 7 de la mañana y van a tener como siempre una semana para realizarlo, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Que tengan una linda noche. Disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que algunos no alcanzamos a copiar todo lo que mencionaba en la primera clase. ¿Así nos podría hacer el favor de pasarnos las diapositivas? Ah, sí, claro, sí, también se van a subir esas diapositivas. Se supone que se iban a subir hoy. Solo se subió la grabación de la primera clase, que no sé quién me la pedía. Creo que era alguien del sábado. Ahora, aquí hay personas que iban a ir el sábado, ¿verdad? Y no fueron el sábado. Sí, o sea, yo soy del sábado, solo que me quedé dormida y ya no alcancé a entrar. Yo también. ¿Por qué no es una excusa? No sé, no me conecto. A mí sí se me fue la luz y yo no pude conectarme, doctora. Yo sí soy el sábado Si se también. pueden conectar hoy día, conexión hoy ya, porque es más chévere conectarse hoy ya. Sí, doctora, sí se les dice para conectarnos los lunes, porque la mayoría está hoy. Sí, así estoy viendo. El sábado hubieron creo que 6 personas, 6, 7 personas nada más. Y entonces sí nos podemos cambiar, como usted dijo que... No, ese día era para que se decidan, porque quería ver si de verdad deshacíamos el sábado, porque el lunes de 9 a 10 y media creo que es una hora en que la mayoría puede. ¿Ya? Entonces, Sí, como para hacer de una vez todos, en una sola y no esté dando 2 veces. Ajá, exactamente. Ya, quédense acá nomás, ¿ya? Listo, Ya, nos muchas vemos gracias. el lunes que viene, su tarea va a estar subida, por favor, háganla y van a tener una lección, ¿ya? Del capítulo 3 de Burton, ya, pero de la mitad, porque el capítulo 3 es muy largo. Yo quiero que lean eso con el fin de incentivarlos a que lean Burton, para que el día del examen el libro no lo encuentren nuevo, o sea, no lo lean de un día para otro, sino que al menos se lo vayan metiendo despacito, ¿ya? Listo, eso sería todo. Descansen, nos vemos. La lección también la encuentran mañana. No olviden la lección porque no les avisé. La clase que viene hay lección del túbulo proximal, ¿ya? Ahí tienen tiempo para estudiar, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces la semana que viene hay lección del túbulo proximal, ¿ya? Listo, ahora sí, eso sería todo. Cuídense. Gracias. 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 Chao. Gracias, doctora.